¿Y cómo te conoces enfermo? ¿Qué estabas haciendo? ¿Cómo supiste? Fíjate que sucede que traíamos un ritmo de trabajo muy pesado. Mi hija estaba por casarse y traíamos la presión del trabajo con todo lo que significa en este país ser empresario es una vocación, la verdad, es luchar siempre a contracorriente. Y estamos en un momento difícil en la empacadora con el trabajo y a mí me empezó a dar una tos. Empecé Okey. con tos y mi esposa me decía, oye, ve a ver al doctor. Ya tomé un jarabe y yo creo que ya con eso. Y el jarabe me lo quitaba 6 horas y volvía la tos, ¿no? Entonces, hasta que en un momento salimos a dejar invitaciones para la boda de mi hija y traía yo la tos y me dice, oye, mira, vamos de una vez a ver a un médico, un sanatorio, médico que era nuestro médico de cabecera. Y me ve y me dice, Ricardo, ¿qué te pasa? Pues esta tos, doc. A ver, siéntate. Sí, a ver, y empecé a toser. Y ¿sabes qué? Esa tos no es gripa, no es pulmonar. Tu tos es cardíaca. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a nuestro quinto capítulo de Sala de Espera de Cardiac en Vascular. Como siempre, ahora traemos a un paciente que queremos mucho, Ricardo Metz. ¿Cómo está, Ricardo? Buenas. Bien, doctor, buenas noches. ¿Cómo te va? Bien, bien, gracias a Dios. ¿A qué te dedicas? ¿Dónde naciste? ¿De dónde vienes? Bueno, mi nombre es Ricardo Antonio Metz Andrade, soy poblano de ascendencia alemana. Mi papá fue alemán, mi mamá fue oaxaqueña, nacido aquí en la ciudad de Puebla, 70 años de edad, arquitecto de profesión y jamonero de oficio. Es decir, soy arquitecto de profesión, estudié la carrera de arquitectura, pero en la realidad me dedico a dirigir, a manejar una empacadora de carnes frías aquí en la ciudad de Puebla. Riquísima, ¿no? Ya las probé. Hombre, qué gusto. Sí, riquísima, se la recomiendo. Pero también haces trabajos de arquitectura, tengo entendido. También construimos, sí, la verdad es que a raíz de hace unos años, cuando empecé con este problema de el corazón, del que ya hablaremos un poquito más adelante, decidí no dedicarme de tiempo completo a la empacadora y mis hijos empezaron a tomar un poquito trabajo, parte primero en la dirección, después en la producción de la empacadora. Entonces eso me permitió a mí disponer de más tiempo para mí. Y ese tiempo lo estoy dedicando a la construcción, es decir, al Ok, diseño y construcción de casas básicamente a unifamiliares. lo que estudiaste. Pues sí, Después de, ¿no? sí, la verdad es que siempre existió la idea. El plan era ese. No teníamos, bueno, sí había una fecha o un momento, el momento eran 65 años, pero cuando surgió esto de la enfermedad del corazón, la arritmia y todo aquello que trajo consigo esta situación, lo adelantamos. Interesante. Oye, ya que estás hablando de la arritmia, que nos estamos introduciendo al tema, ¿cómo es que te ves una persona delgada, no te ves que tengas vicios pero, o acaso fumabas o algo así, o o eres muy sano? Yo fumaba puro. Y hay su historia, te la digo rápidamente. Mi papá creció en su natal Alemania, en un pueblo en el que se sembraba tabaco. Okey, Entonces él te entendía perfectamente de la calidad del tabaco, de la forma de procesarlo, desde sembrarlo, cortarlo, secarlo, procesarlo y fumarlo. Él se sabía el camino completo. Y en alguna ocasión, como a todos, no sé si a algunos les ha pasado, a ti también, que te agarró tu papá fumando, sí, siendo un claro. chamaco, ¿no? Y mi papá, como buen alemán, en vez de regañarme, me dijo: "A ver, ven, Te voy a te enseñar. voy a enseñar a fumar". Excelente. Y me enseñó a fumar y me decía, dice: "Fuma pipa o puro", dice. Él decía que, los cigarros son para las señoritas. Okey, Entonces, parte de la cultura, sí, es todo. cultural. Pero me dio razones, ¿no? Es decir, no fue algo impositivo, me dio razones para entender por qué fumar el puro y la pipa era mucho menos dañino. Entonces, pues, me quedé con el puro. Te voy a decir esto, yo dejé de fumar 30 años y volví a fumar cuando mi hija me trajo que había ido a Alemania, una caja de puros del pueblo donde nació mi papá, y Okey. retomé el asunto. Dejé de fumar desde los 15, 16 años y volví a fumar hasta los 48. ¿Y cómo te conoces enfermo? ¿Qué estabas haciendo? ¿Cómo supiste? Fíjate que sucede que traíamos un ritmo de trabajo muy pesado. Mi hija estaba por casarse
y traíamos la presión del trabajo con todo lo que significa en este país ser empresario es una vocación, la verdad, es luchar siempre a contracorriente. Y estamos en un momento difícil en la empacadora, con el trabajo, con el abasto de carne, con la venta, en fin. Y ya sabes que decía mi mamá que las penas son montoneras, ¿no? Cuando llegan los problemas, llegan siempre juntos. Claro. Entonces traíamos un problema un poquito severo de trabajo. Mi hija se casa, se va a casar, y a mí me empezó a dar una tos. Empecé Okey. con tos, y mi esposa me decía: "Oye, ve a ver al doctor". Ya tomé un jarabe, y yo creo que ya con eso. Y el jarabe me lo quitaba 6 horas y volvía la tos, ¿no? Entonces, hasta que en un momento salimos a dejar invitaciones para la boda de mi hija, y, traía yo la tos, y me dice: "Oye, mira, vamos de una vez a ver a un médico, a un sanatorio". Pasamos a un sanatorio con un médico que era nuestro médico de cabecera, y me ve y me dice: "Ricardo, ¿qué te pasa?". "Pues esta tos, doc". A ver, siéntate. Sí, a ver, y empecé a toser. ¿Y sabes qué? Esa tos no es gripa, no es pulmonar, tu tos es cardíaca. Okey. Y llamó a un cardiólogo que está de pie en ese hospital. Me tomaron un electro en el Electrocardiograma. momento. De ahí sentado me tomaron el electro. Y sabes que no sales de aquí, te quedas. ¿Eso de cuánto tiempo estamos hablando? Estamos hablando del 2013, mayo del 2013. O sea, estamos hablando de 11 11 años, años. 11 Okey. años. Y, ahí, si me preguntas cuánto tiempo, 2 3 días, no me acuerdo. Ujú. La verdad es que, no sé si estuve sedado, el chiste es que yo perdí la noción del tiempo totalmente Ay, en ese plazo que estuve en el hospital. Cuando salí, o ya sea, te llegas con la tos, ya no te salí. dicen: "Aquí te quedas", Sí, y te desconectas. sí. Okey, Estaba yo consciente, pero no sé cómo explicarlo, estaba yo, ido, por decirlo de alguna manera, okey. porque en ningún momento me durmieron, ¿no? En ningún momento No hubo no sedación, hubo sedación, no la pero tú hubo. no te acuerdas de ese momento, o tú medio te acuerdas. Me acuerdo muy bien, pero lo que no tengo el fijo es el tiempo que estuve ahí, Okey, los días, 1 2 3 días, no lo sé. Y no he preguntado a mi esposa por okey, para estar más tranquilo mejor. exacto. Okey. El caso es que cuando yo salí, ya salí con el estigma del problema cardíaco. ¿Te pusieron nombre en ese momento? Lo que traía yo era una arritmia Okey. muy severa. Me mandaron a casa 10 días sin bajar, subir una escalera. Y, mi esposa me dice que esos 10 15 días fueron en total realmente, que sé yo que era yo como un gato, que lo único que hacía era despertar, comer y volver a dormir. 15 días. Entré en un estado de relax, quiero pensar, ya con medicamentos. Obviamente la arritmia siguió, era muy severa. La tos se me quitó al cabo de varios días, pero, yo sí me acuerdo que me paraba, saqué muchas fotos, tengo fotos de esos días. Pero mi esposa me dice eso, es que no hacías más que comer y dormir, comer y dormir. Te bajabas, desde el segundo piso, sacaba yo las fotos la casa de ustedes está en una zona de muchos árboles, entonces había pájaros, muchos colibríes, y era lo que yo fotografiaba, pero nunca bajé hasta los 15 días. Y mi Okey. hija se casó 22 días después de que yo me enfermé. O sea, que fuiste a la boda así todavía No, como fui en temblando, automático. temblando, sí. No pude bailar, no pude leí la carta que llevaba De yo, eso ya sí te acuerdas. sí, de eso sí me Okey. acuerdo, Pero todavía pero tenías alteraciones en la sí, movilidad muy, y muy severas, en la muy severas. voz. La voz sí también, cuando leí ya sabes que lleva uno siempre algo para decirle a la hija, Sí, un etcétera. el Claro, discurso. el discurso lo estaba yo leyendo y no, llegó el momento en que no podía yo ver lo que tenía escrito por el temblor que tenía en las manos. Entonces alguien me puso un atril, entonces lo puse y ya pude terminar de leer, ¿no? Fue algo impactante para mi familia porque de un día a otro, ¿no? De estar bien a estar prácticamente en estado de no estar. Oye, en ese momento hubo, digamos, como la iniciativa o el pensamiento de cancelar la boda en la familia, No, ¿no? O sea, dijeron: no, no, no. "Vamos a darle Sí, no, a lo que adelante, está programado". adelante. Porque me dijeron: "Oye, Lo paramos la boda". consultaron contigo. No, les dije: "No".
Ah, o sea, sí Después hubo la iniciativa de ellos de preguntarte. sí, después Ajá, de los 10 días primeros en los que te digo que todo era estar durmiendo, comiendo y durmiendo, me preguntaron: "Oye, ¿cancelamos la boda?". Y no, no, ¿cómo no? Imposible. Adelante. Y se llevó a cabo. okey, ¿y esa cultura crees que sea combinada alemana con mexicana o es más alemana? Pues yo creo que es más O alemana, sea, ¿no? decir, se tiene que hacer Lo lo que ya testa está programado. lo testarudo, Okey, okey. sí, Interesante. Fíjate que es interesante porque justamente la Rimia, que yo ya sé cuál es el apellido de la Rimia, en aquel tiempo no sé, sí, pero si es la misma cuando te conocimos, sí. esa Rimia justamente puede tener esos fenómenos. Puede tener unos fenómenos de gravedad, hasta hay gente que puede no percibirla, y efectivamente creo que el médico estaba muy en lo cierto, una tos cardíaca, eso me Sí, gustó. sí, Esta tos es cardíaca, o así sea, así, fue el nombre que le puso, me tos cardíaca. encantó ese término para fácil entendimiento. ¿Y luego qué pasa? Me imagino que te dieron medicamentos, ¿cuánto tiempo tardó en que te reincorporaste a tu vida y ya anduviste ahora sí que para arriba y para abajo? Nunca llegué a estar al Ah, 100. oh, caray, eso es más Ah, interesante. digo, comparado con lo que hacía yo antes de la operación, a los 10 años después, nunca llegué al 100. Nunca, ¿y Nunca llegué. cuál era esa qué sentías? Platícame. Al principio fue muy difícil, primero aceptarlo, entenderlo, que había un problema serio en mi corazón, que tenía yo que cuidarme mucho, y empecé con medicamento. El doctor que me atendió en ese momento fue el que me llevó los 10 años, Okey, un médico, a mi juicio, muy competente. Me llevó esos 10 años siempre sin problema. Al año y medio, 2 años de estarme tratando, logramos minimizar, por lo decirlo de alguna manera. Bueno, lo minimizamos a los 6 meses, la arritmia. Pero detenerla, entre comillas, en esa situación, nos llevó 2 años, ¿no? Y ya después de 2 3 años, el doctor me dijo: "Es que esto necesita operación tarde o temprano. Podemos seguir cuidándonos con medicamento, medicamento. pero va a llegar el momento en que sea necesario". Él me sugería, platicamos, la sugerencia inicial era que a los 67 años entre 65 y 67 me operara yo, pero en ese momento solo hablamos de marcapasos. Okey, Como a los 4 años de iniciado el asunto del problema, empezó el doctor a hablar de ablación. okey. Entonces, la urgencia aumentó, pero mi necedad también aumentó. Dije: "No me voy a operar hasta una de 2, o que sea necesario, estrictamente necesario, o que yo lo decida". ¿Cuál era el momento de ser necesario? Cuando el doctor lo dijera. Y cuando yo lo dijera, era cuando yo estuviera consciente de que por edad había que hacerlo, porque llega un momento en el que todos perdemos facultades físicas, y entre mayor sea la edad, el riesgo es proporcional, ¿no? Hay un desgaste físico, hay una menor resistencia, pues, a todo. Entonces, la idea era 67 años. Llegamos a los 67 y me decía el doctor: "Ya llegamos, ¿qué hacemos?". Ya está el momento. "¿Y usted qué dice, doc? ¿Cómo la ve?". "Podemos aguantar un poquito", lo seguimos. Y llegó el momento en el año anterior, en enero del año, yo me hice, holters durante los primeros 2 años, más o menos. Cada 3 meses me hacía yo un holter. Los primeros 3 meses, cuando me detectaron el problema, era uno cada mes. Después hicimos uno cada 3 meses, y al cabo de 2 años lo mandamos a 6 meses, un holter cada 6 meses, y la visita obligada al doctor cada 3. Es decir, era una visita con holter, una visita sin holter, una nueva con holter. Y eran enero y julio las de holter, así, alemán al fin, ¿no? El librito Rigurosamente. lo decía y había que Dios te hacerlo. tocaba, okey. Entonces, en el año pasado me dice el doctor: "Oiga, ahora sí vamos pensando ya en la operación, en el marcapasos y la ablación". El marcapasos, decía él. Le digo: "Bueno, ¿por qué, doctor?". "Porque ya va llegando el momento, váyale pensando". Okey. Y en julio, que lo voy a ver para hacer el siguiente holter, ve el holter, ve los resultados, y dice: "Ahora sí, váyale pensando en serio, porque yo no le hago más que el holter de enero antes de la
y después del holter de enero hay que hacer la operación, ya, acomode Estamos todo. hablando de julio del Del dos mil 2023. veintitrés. Okey. ¿Y cómo fue para Ricardo Metz vivir 10 años con esa arritmia? ¿Emocionalmente fue cambiando tu concepto? ¿Te seguiste sintiendo? Digo, hubo un momento mucho de impacto en ti, que Sí, me estás contando, y también con el resto de tu familia, porque tú tenías planes a los 65 años de cambiar, de de retirarme. retirarte y hacer una vida diferente a lo que estudiaste, ¿no? Ujú. ¿Y cómo emocionalmente, cómo te sentías de los 60 que te sucedió eso? Porque fue a los 60 años aprox, o 59, si no Fue a los 59. 59. Entonces, para Ricardo, ¿cómo fue 10 años? Y a la familia en ese aspecto. ¿Sabes qué? Es algo que no, creo que nunca lo razoné. Siempre traté de hacer lo más que yo podía, pero ahora me doy cuenta de que nunca llegué al 100. No sé si me entiendes. Sí, sí, totalmente. Eh, Tú le echas, como vulgarmente decir, todos los kilos. Tú le buscas, le echas ganas, peleas, tratas de hacer las cosas, pero no te das cuenta de que no estás al 100 porque estás tan metido en tu cabeza en hacer lo que crees Lo tú que que debes hacer. o lo que ya tienes programado, ¿no? Sí, lo que tienes que hacer. Así rigurosamente, como buen alemán, no se va a Sí, hacer esto. Si es a eso las 7 es a las 7, no es a las 7:05 ni a las 7:10. es a las Es 7 en punto. Entonces, no lo razoné, nunca le di la importancia, no sé si que tenía, que debió haberle dado o que nunca tuvo. No lo sé y ni quiero saberlo. okey. El caso es que en julio del año pasado me decía el doctor, ahora sí, ya, acomode lugar. ¿Y ahí qué pasó? ¿Qué hiciste? Le digo, bueno, ¿por qué, doctor? Pero Quiero una deme razón. sí, ¿me va usted a meter cuchillo o me van a meter cuchillo? Pero dígame, ¿por qué? ¿A honras de qué? Dice, bueno, muy sencillo, porque la ablación ya se tiene que hacer. Probablemente dice haya que hacer la ablación, pero la arritmia tiene usted ahora el problema de que de noche su frecuencia cardíaca baja tanto que ya es peligrosa. Tiene usted frecuencias de 44 y ya sostenidas. Y bueno, ¿y eso qué es? Y pues que cualquier día no despierta, así de fácil. ¿Y ahí qué pensaste? Dije, chin, ahí sí que chin. Y ahora Ahora sí. me puse a pensar y bueno, en la vida todo sucede por algo. Al mes y medio de que hablé con el doctor y de que ya tenía yo programado que había que, es decir, ya tenía yo pensado que había que programar la puesta del Marcapaso. marcapasos, hablo con un compadre al que quiero mucho y me dice que él se había puesto un marcapasos. Okey. Y bueno, y compadre, ¿cómo te fue? No, de maravilla, bla, 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 me contó toda su historia y dije, bueno, pues suena bien. Y a los 8 días, a otro compadre, porque estos son con los que uno más Como habla, dijiste, no sé. le ponen un marcapasos también. Y a este le pusieron, fue con este sí le dimos seguimiento, porque mi esposa y la esposa de mi compadre son muy amigas, se ven mínimo una vez por semana. Entonces le dijo, comadre, van a poner el marcapasos a tu compadre, tal día, tal hora. Y dice mi esposa, dice, bueno, pues sí, le van a poner marcapasos a las 10 de la mañana, lo voy a ver. Entra a la cirugía a las 10, lo voy a ver a las 11 para ver cómo está, ¿no? ¿Cómo salió de la cirugía? ¿Cómo le va? ¿Cómo Porque nunca entendimos cómo estará vaya, cuál era en qué realmente el tamaño en qué de consistía? ¿Qué tan exacto. riesgoso era? Y nunca No tenía preguntamos, ¿no? okey. Entonces, cuando llega mi esposa, entra y ve pasar al compadre en la camilla. Dice: "¿Qué ya lo van a llevar?". No, dice: "Ya salió". ¿Cómo que ya salió? Sí, tiene una hora que entró. Sí, ya salió. 45 minutos duró la operación y el compadre salió, estuvo 4 horas y se fue del hospital. Y me lo platica mi esposa, dice: "Fíjate que al compadre Pepe le pasó esto y esto". Y salió del hospital el mismo día. Me pongo el marcapasos. Okey, ahí Eso decidiste. fue lo que me decidió tomar el marcapasos. Pero viene la segunda parte de la historia. Okey. Voy a ver al doctor, le digo: "Doctor, sí le entro". Eso fue el 2 de octubre del año pasado. Dice: "Bueno, vamos a hacer un holter, ¿no? Y, voy a llamar a un muy buen amigo mío, un doctor Nicolás Reyes Reyes, que es el encargado de hacer esto, porque yo no lo hago si yo no soy cirujano, soy cardiólogo nada más, entonces cirujano es él. Bueno, le voy a mandar su expediente de arquitecto. Sí, doctor. ¿Cuándo lo veo? El 10 días. Llegué el 12, 15 de octubre a verlo. ¿Qué pasó? Sí, ya está. ¿Cuándo quiere que se opere? 22 o 23 de noviembre. ¿Por qué? Porque yo lo decidí, punto. Bueno,
22, 23 de noviembre voy a checar el hospital si hay disponibilidad o lo que sea. Voy a hablar con el doctor Nicolás y le mando su expediente. Y me dice, venga dentro de 10 días. Entonces llegué el 23, 24 de octubre a verlo y ¿sabe qué? Dice el doctor Nicolás Reyes que de una vez le hacemos la ablación. Híjole. Bueno. ¿Qué pasó ahí? Después de ya tomar una decisión de mucho tiempo para el marcapasos y Tomarla ahora. tanto, echen paja, ¿no? Espérenme. Dije, a ver, vamos por tiempos. La primera, el 2 de octubre, me dijeron que era una operación, porque ya lo habíamos visto con el compadre Pepe, que era de 45 minutos. Después, el día 12, que lo voy a ver 12, 15, me dice, sí, dice que sí, pero vamos a poner un marcapasos de 2 puntas para altas y bajas frecuencias. Eso puede llevar un poquito más de tiempo, hora y media, hora tres cuartos. Y después dicen que el doctor Nicolás Reyes dice que no, que hay que hacer la ablación. Bueno, con un demonio, ¿y eso qué es? ¿Cuánto tiempo necesito para eso? Pues mira, vamos a ver, preguntarle y le preguntaron, y dice, pues son 3 horas y media máximo. ¿Seguro? Seguro. Y es en sala de hemodinamia. Adelante. Vamos a O hacer. sea, la decisión de hacer el caso fue totalmente por la confianza que tienes en tu cardiólogo, mi amigo. Definitivamente. ¿Ok? Esa fue la razón que me hizo, primero, decidirme operar, y segundo, que fuera el doctor Nicolás Reyes el que me operara. La confianza que le tengo a mi cardiólogo es absoluta. Él me llevó 10 años sin ningún problema, sin ninguna cosa seria. Porque antes de que me diera como yo le digo, la chiripiorca, Ok. que fue la tos cardíaca, yo tuve dos, ¿cómo se llama? Se va uno con el, Síncopes. dos síncopes. Tuve dos síncopes antes de que apareciera la tos cardíaca. El primero fue yendo a una obra un sábado a pagar a los albañiles. De momento me desvanecí. Reaccioné de inmediato porque mi esposa, como venía manejando, mi esposa se dio cuenta que yo cabeceé, me habló fuerte, me gritó, yo reaccioné. Desperté prácticamente de inmediato. Por eso yo nunca lo relacioné con un problema serio. Me sentí muy cansado, muy agotado totalmente. Y al llegar a la obra puse 2 vigas y sobre ellas me acosté. Ok. Estuve, yo creo que más o menos 3 horas acostado. Me tomé una Coca-Cola y me fui a mi casa, Y esa fue la primera vez. la primera vez. La segunda fue el 22 de diciembre del 2012 en un restaurante. Nos sentamos a comer mi esposa y yo, ordenamos la comida y de repente me empecé a marear. Todavía recuerdo que le dije: "Rosy, me estoy mareando". Y me dijo: "¿Qué te pasa?". "Me estoy mareando". ¡Poc! Cuando desperté tenía yo a 5 gentes alrededor, 2 doctores que estaban casualmente comiendo en el Hablando. restaurante y me atendieron, pero me llevaron al hospital. Y ahí fue donde la persona, el internista que me atendió, nos dijo, dice: "Hay que ver a un cardiólogo". Y de ahí fue donde. Y empecemos ya a pensar en eso. Pero viene la temporada de fin de año, bla, 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 ya sabe, Doc, que se va uno con la finta, se va uno a trabajar, se olvida uno de eso, no sentí ninguna otra Molestia. molestia, ninguna condición que me dijera que yo estuviera mal, y en mayo empieza la tos. En mayo del siguiente año, del 2013 empieza la tos, y es cuando inicia todo este asunto, ¿no? Fíjate que ahí es algo bien importante porque justamente la arritmia a la que tenemos documentada contigo se llama fibrilación auricular. Ujú. Y esa arritmia, los tres principales síntomas es síncope, insuficiencia cardíaca y angina de pecho. Esas son las tres manifestaciones. La angina de pecho, cada paciente puede presentar una u otra. La angina de pecho parece ser que no estuvo presente en esto, por lo que me dice, pero sí un equivalente anginoso, la tos, y también un equivalente de insuficiencia cardíaca, pero creo que aquí el principal fue el síncope. Es Sí. decir, yo creo que esa arritmia se presentó justo en esas ocasiones y el principal síntoma fue el síncope, el desmayo, pero también es importante que esa arritmia puede hacerse paroxística. Pudo haber sido de unos 40, 50, 2 minutos, te desmayaste y quizás cuando llegaste al hospital ya no tenías la arritmia, porque así empieza esa arritmia. Empieza a dar en forma paroxística, después persistente, hasta llegar a una forma permanente, es decir, que ya no se quita, que creo que es el escenario de 2013, cuando ya te la generaron, el diagnóstico como tal a través del electrocardiograma y que ya te estaba dando la tos como un dato de insuficiencia cardíaca.
Y luego, entonces, en ese camino que llevaste, ¿tuviste aún otra opinión en otro lado? ¿Fuiste para una consulta? ¿No? O sea, estuviste ahí siempre. Estuve ahí siempre. Okey, Solo una vez vi a una segunda opinión, y lo que me hizo regresar con el doctor original y seguirme con él, fue que el diagnóstico que me dio en la segunda opinión fue exactamente la misma que me había dado el primer médico. yo recuerdo cuando me presentaron un caso y efectivamente hice un análisis, pedí todos los estudios, pedí el ecocardiograma, el Holter, y muchos pacientes en esa etapa, que aquí es lo padre de tu caso, ya se quedan con la arritmia, ya no puedes regresarla a ritmo normal después de 10 años de fibrilación auricular permanente y lo que queda es un marcapaso. Entonces me Mm, acuerdo claramente cuando me presentaron el caso que le dije, ¿sabes qué? No es solo un marcapaso, y si es un marcapaso, justamente es de 2 electrodos, auricular y ventricular, y este hombre creo que se puede beneficiar todavía de una ablación. Justamente por eso fue lo que le comenté al cardiólogo que te está viendo, y ahí fue el plan. O sea, a mí lo que me impresionó mucho, porque realmente tú y yo no nos conocimos, esa es la parte interesante, o sea, nos conocimos en la sala de en la urgencias, sala, y exacto. yo ya estaba medio herido cuando se me paró usted enfrente. ¿Y cómo confiaste en el doctor Nicolás Reyes sin haberlo conocido? ¿Qué pasó ahí? A ver, platícame. A ver, mira, Me yo tengo una forma de pensar que a veces, choca con la manera de pensar de la gente de acá. Si el doctor me llevó 10 años bien, y dice el doctor que el doctor Nicolás Reyes es el médico indicado, es el médico indicado. No okey. voy a hacer preguntas, no voy a investigar más, confío en él, así de fácil. Es mi manera de pensar, Muy acertada, realmente se llama basado en la confianza totalmente, de uno de totalmente. algo que ya has experimentado y que te haya dado buenos resultados. Y efectivamente, si lo viésemos en un modelo general, es más, las guías europeas de cardiología así lo dicen, marcapaso de un cable. O sea, paciente con síntoma, con ese tipo de arritmias, marcapaso un cable. Sin embargo, fíjate que en los últimos 5 años quizás, ha habido unos avances impresionantes Sí, con las nuevas tecnologías y hacer terapias combinadas, o sea, hacer, que fue lo que te hicimos a ti, una sí, terapia combinada, una terapia de crioablación, que fue lo que utilizamos, frío para hacer una ablación en todas las venas pulmonares y después combinarlo con radiofrecuencia para poder organizar la arritmia y sacarte a ritmo sinusal. Y efectivamente, el procedimiento duró bastante tiempo. No sí, fueron los 45 minutos, ¿por qué? ni las 3 horas y Ni las media. 3 horas, fue mucho más tiempo porque nos esmeramos en un corazón que tenía mucho tiempo y yo dije, a pesar de todo el tiempo que tiene este hombre con la arritmia, ese corazón todavía está diciendo, Puedo, puedo, o sea, tiene una oportunidad. El marcapaso te lo pusimos por los antecedentes de los síncopes, que no sabíamos bien en qué ritmo estabas, si fue un paro sinusal, un paro cardíaco ¿qué fue? o fue la arritmia cardíaca que te llevó a síncope. Como eso no lo tenemos documentado en el No, momento que ibas a la obra, entonces es muy arriesgado también no hacerlo. claro, entiendo. Entonces ahí tomamos la decisión y sí tardó mucho el procedimiento porque es una terapia que estamos implementando nosotros con todo mi equipo y me gustó muchísimo tu caso, la verdad quedé muy satisfecho. Yo Muy más, caro también, muy caro. yo más. Muy caro el procedimiento. Me acuerdo que te dije, bueno, ¿y de cuánto haces las casas tú? Porque te mereces un corazón de esta cantidad. ¿Y cómo te sentiste después de la operación? Cuéntame parte de eso ahora. Bueno, aquí viene lo interesante. Después de la operación, los primeros días fueron de adaptarte, entender. Empieza porque llega mi esposa después de la operación y que no fueron ni 3 horas y media, fueron 7 horas y media. Yo despierto en terapia intensiva. Ya me habían advertido que iba yo a terapia intensiva, pero que era un procedimiento rutinario, ¿no? Entonces no me preocupé. Pero no le avisaron a mi familia de eso y todo el mundo pegó de brincos cuando les dijeron que iba yo a terapia intensiva. Entonces Ok, ok. se preocuparon, ¿no? Cuando yo despierto, lo primero que pensé, de verdad, estoy vivo. No Así de tenías fácil. noción del tiempo. No, ni O idea. sea, tú no. No, ni idea, ni idea, Ok. ni idea, ni O idea. sea, fue como ese agradecimiento de Salí, salí. salí, estoy vivo
a ver qué viene, ¿no? Y entra mi esposa, me dice que fueron 7 horas y media, pero que me veían bien. Curiosamente, eso es algo interesante y es la primera, el primer campanazo después de la operación, que todo el mundo me dijo que me veía yo bien. Es decir, a pesar de haber estado 7 horas y media o 8 y media o 9 sedado, de haber estado siendo sometido a una manipulación del corazón, porque al final de cuentas eso es, yo no me vi mal nunca. O sea, tu semblante era bueno Bueno, cuando ellos te vieron. ¿Y sí, eso los tranquilizó muchísimo, o que dijeron fue muchísimo, muchas horas, pero se pero está bien. tranquilizó? Oye, y cuando despertaste, ¿sí estabas totalmente consciente? ¿Te acuerdas bien de todo o Sí, sí, me sí? acuerdo del frío que tenía, de los gritos que le daba yo al doctor y que nunca me hizo caso, ¿no? Pero Okey, de eso me acuerdo perfectamente. okey. Pero yo cuando desperté, es decir, una vez que pasó ese momento de que es normal, ¿no? Al recuperar de la anestesia, yo me sentí bien. Nunca me sentí mal, nunca me sentí mal. ¿Y habías investigado algo de lo que era la violación? No, No documentaste, o no, sea, te fuiste no. directo con toda la Mira, el problema de meterte a ver qué es una ablación o de qué se trata, es que te encuentras 20 cosas distintas, claro. 20 definiciones, 20 formas de hacer una ablación, 20 formas de que resulte bien o mal. Yo no me meto en esas tonterías. Vuelvo a lo mismo, confianza. Si el doctor que me llevó, el cardiólogo, 10 años me dijo que ya había que hacerlo, lo hacemos. Si el doctor Reyes me dijo había que hacer la ablación, la hacemos. Punto. Fíjate que eso es bien importante y creo que también es cultural, ¿eh? También eso es cultural porque hace unos años me acuerdo en el congreso de arritmias, ajá, Eso se mama. sí, claro, es cultura totalmente. Recuerdo que hubo una sesión totalmente cultural Mm, en el congreso no fue de arritmias, fue en el congreso de cardiología en Estados Unidos, que es un congreso internacional, y hubo una sesión cultural hablando de los pacientes cuando se meten a internet a investigar. Y entonces el concepto que se generó ahí o el consenso fue, si el paciente se mete a investigar, como no es experto en esa materia, va a encontrar muchísimas opiniones y se va a quedar exactamente, más confundido y exactamente. puede que tome una decisión equivocada. Entonces, hasta la fecha, no es como el más eh, fidedigno o de mayor confianza. Yo creo que eso que hiciste tú está excelente y verdaderamente es totalmente cultural. Créeme, para mí fue impresionante porque sí me hablan cardiólogos de la Ciudad de México, de aquí, amigos, algunos me piden los pacientes hablar conmigo y pues, la mayoría de mis referidores tienen mucha confianza los pacientes en ellos. Es muy raro que alguien hable conmigo, pero aquí como era una ablación y que sabíamos que era algo de mucho tiempo, fue realmente lo que me impresionó. Pero qué bueno, gracias por la confianza a mi amigo y gracias por la confianza también a nosotros, a mi persona. Y ahora, ¿cómo sientes la diferencia ya después de unos días entre lo que era los 10 años antes Ricardo Metz y lo que es ahora? Fíjate que ahora estoy al 100. Estoy al 100 en muchos aspectos. Obviamente soy 10 años, 11 años más viejo. Hay cosas que físicamente no puedo hacer como cuando tenía 59 que apareció el asunto. Pero muchas cosas de tipo intelectual, de pensamiento, de actividades, de lógica aplicada a sentido común, me ha mejorado mucho. Es muy frecuente que a esta edad, digo, y a todos nos pasa que deja las llaves y después dices, ¿dónde demonios dejé las llaves? A mí me pasaba eso mucho, al grado que ya mi secretaria y la contadora ya me hacían burla, ¿no? Porque salía yo, digo, oiga, ¿no han visto mis lentes? Los trae puestos en la cabeza. Ah, Fíjate que ese tema es bien importante porque eso pasa muy común con las personas que tienen fallas intermitentes o que frecuencias cardíacas muy bajas, es algo muy característico y que no se da en la terapia. O sea, por alguna razón no se colocan en el marcapaso y cuando se lo colocan empiezan a ver todas esas mejoría también en su estado emocional, en su sueño, en su estado cognitivo y también incluso hasta en su personalidad. O sea, cambian mucho porque el hecho de que estés con fatiga crónica o no poder subir unas las escaleras. escaleras. ¿Cómo estabas tú en las escaleras? No, no, yo no terminaba la escalera, no la lograba subir, sino me agarraba del barandal y me iba jalando de él ¿De para cuán llegar de cuántos escalones de 20 estamos? escalones. ¿Y ahora?
Ahora lo subo y lo bajo 5 veces al día y sin agarrarme del barandal. Bueno, muchísimas Sí, gracias por eso. Creo que es algo muy importante. Entonces, ¿te podemos decir que ahora tú crees que tomaste una decisión excelente? sí, correcta, la decisión correcta. El resultado es excelente. Ok, felicidades. ¿Y Hombre, gracias a ustedes. lo recomendarías para otras personas? Claro, claro, y hay que tener confianza en quien se entrega la responsabilidad, ¿no? Más que nada, porque si empiezan con las dudas, empiezan a las diferencias de opiniones, de lo que Internet dice, de lo que un médico dice, de lo que el otro piensa, de lo que el tercero cree, entre lo que el que piensa, el que cree y el que dice, ya se batió el asunto, ¿no? Con la familia, ¿cómo fue eso? Con tu esposa, tus hijos, la toma de decisión, ¿cómo? Platícanos algo de eso. Mira, las decisiones siempre las tomé yo. Ok. Nunca, nunca las consulté ni con mi esposa. Cuando yo le decía a mi esposa, sabes que me voy a poner el marcapasos, es porque ya lo había decidido yo. Y mis hijos siempre me dijeron, lo que tú decidas, papá, te apoyamos. Con ellos no necesité preguntarles. Ellos veían mi desgaste. Ellos sabían que yo iba para abajo. Entonces, estaban conscientes de que había que hacerlo. El problema era cuándo. Cuando se hacía. ¿Y ahora qué opinan? No ¿Algo? están felices. Están felices. No, pues felicidades. Creo que fue, como lo dijiste hace rato y lo acentuaste muy bien, una decisión correcta en su tiempo preciso, porque yo siempre he dicho que los tiempos siempre son precisos. Eso es importante. Sí, quizás si lo hubieras hecho hace 2, 3 años, no hubiera sido el mismo resultado. Siempre son precisos y el resultado fue excelente. Y bueno, aquí Sí. podemos constatarlo. Pues por cuestión de tiempo también podríamos quedarnos aquí toda la noche platicando, Sí. hacer más segmentos de este caso que es muy interesante, extremadamente interesante. Yo estoy muy satisfecho también con esta decisión que tomaste y con el resultado que obtuvimos. Para terminar, ¿qué le podrías decir al público? Un mensaje con el que nos quedáramos esta noche. Bueno, Aquí viendo a la cámara de este creo lado. que es importante que nos demos la importancia personal de tomar las decisiones de estar sanos físico y mentalmente. La salud física es determinante para la mental. Entonces, es importante, yo sí les recomiendo a todos que nos hagamos todos un chequeo, cuando menos cada 2 años, y que a los pequeños detalles de pequeños síntomas que tengamos, les demos la importancia que tienen. Muchas veces no lo hacemos y caemos en problemas serios como el mío, que hasta que afortunadamente hubo la llamada de atención el diagnóstico correcto que me permitió llevar esto en orden. Pero ¿cuánta gente sufre de problemas como cáncer? Que cuando se dan cuenta es porque no hay para atrás. Gente que tiene problemas cardíacos como yo, que también cuando se dan cuenta es porque ya no hay, insisto, y valga la expresión, no hay para atrás. Creo, creo que es importante que nos queramos un poquito, que veamos un chequeo médico cada año o cada 2 años, cuando menos, porque de eso puede depender nuestra supervivencia y nuestra forma de vivir bien, con calidad de vida. No es, no es solo vivir, hay que vivir bien. Muchísimas gracias, pues felicidades por esas palabras, ¿verdad? Nos dejan mucha enseñanza y nos despedimos de este capítulo, sala de espera, cardiac and vascular, y terminamos con la frase Helping People for a Better Life. Les recordamos, suscríbanse al canal, denle like, denos sus comentarios también para que nos vayan orientando qué quieren escuchar, qué quieren aprender. Hasta luego.